Imaginen por un momento lo que sería despertar de un sueño profundo y encontrarse cara a cara con lo imposible. Eso fue exactamente lo que me sucedió durante aquella madrugada del primer día del mes. Mientras yacía tranquilamente en mi alcoba, sumergido en el descanso más reparador que hubiera experimentado jamás. La quietud de mi hogar se rompió cuando dos presencias extraordinarias irrumpieron en mi realidad. No eran humanos comunes y corrientes, sino criaturas celestiales cuya magnificencia desafiaba toda descripción terrena. Su altura era tan colosal que ningún mortal sobre este planeta podría compararse con semejante grandeza física. El resplandor que emanaba de sus semblantes era tan intenso que eclipsaba la luminosidad del astro rey en su cenit más brillante. Sus órganos visuales irradiaban una incandescencia comparable a brasas ardientes que parecían atravesar las dimensiones más profundas del universo, mientras que llamas vivientes danzaban entre sus labios como si fueran portadores del fuego sagrado. Sus vestimentas desplegaban una sinfonía de colores púrpuras que parecían cantar melodías celestiales, creando una experiencia multisensorial que trascendía la comprensión humana. Las alas que portaban superaban en brillantez al metal más precioso, mientras que sus extremidades superiores exhibían una blancura que rivalizaba con la pureza de la nieve virgen. Estos mensajeros divinos se posicionaron estratégicamente junto al lugar donde reposaba mi cabeza y comenzaron a pronunciar mi nombre con una cadencia musical que resonaba en las fibras más íntimas de mi ser. El sonido de sus voces me arrancó del mundo onírico y me catapultó hacia una vigilia absoluta. Al incorporarme completamente despierto, pude confirmar que no se trataba de una alucinación nocturna, sino de una realidad tangible que se desarrollaba ante mis ojos. Los saludé con la reverencia que merecían tales seres celestiales, pero inmediatamente una oleada de temor reverencial se apoderó de cada célula de mi cuerpo. Mi rostro experimentó una metamorfosis completa bajo el impacto del terror sagrado que me embargaba, pues estar en presencia de lo divino genera una transformación que ningún mortal puede anticipar. Sin embargo, estos emisarios celestiales percibieron mi estado y me dirigieron palabras consoladoras que penetraron directamente en mi espíritu atemorizado. «Permite que la valentía inunde tu corazón, Enoch», declararon con voces que sonaban como coros angelicales. «No permitas que la aprensión domine tu ser, pues el Creador Eterno nos ha comisionado específicamente para buscarte en esta noche trascendental que marcará un antes y un después en tu existencia terrenal». Sus palabras continuaron revelando el propósito divino de su visita. «Observa atentamente, porque en las próximas horas experimentarás una elevación espiritual junto a nosotros hacia las esferas celestiales más sublimes. Tu misión será comunicar a tu descendencia y a cada miembro de tu clan familiar todas las instrucciones que deberán cumplir durante tu ausencia física de este plano terrenal. Es imperativo», añadieron con solemnidad, «que ninguno de tus seres queridos inicie búsquedas desesperadas de tu paradero, pues deberán aguardar pacientemente hasta que la voluntad suprema del Altísimo determine el momento preciso de tu retorno a sus vidas». La urgencia en sus voces me motivó a actuar sin demora alguna. Obedecí instantáneamente sus directrices divinas, abandonando mi morada con una determinación que jamás había experimentado. Me dirigí hacia los accesos principales de mi propiedad, siguiendo meticulosamente cada instrucción que me habían proporcionado estos mensajeros celestiales extraordinarios. Convoqué urgentemente a mis descendientes directos, Matusalén, Regim y Gad, reuniéndolos para compartir las revelaciones sobrenaturales que acababa de recibir. Les narré minuciosamente cada detalle de las maravillas indescriptibles que aquellos seres luminosos me habían comunicado durante su aparición nocturna.
Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El momento culminante llegó cuando, después de que Enoc hubo transmitido estas revelaciones extraordinarias a su progenie, los ángeles lo elevaron cuidadosamente sobre sus alas poderosas, iniciando un viaje ascendente que lo transportaría hasta las dimensiones superiores del primer estrato celestial. Fui colocado delicadamente sobre formaciones nubosas, etéreas, que flotaban en altitudes inimaginables, desde donde pude contemplar perspectivas que ningún ojo humano había presenciado jamás. Dirigí mi mirada hacia las profundidades terrestres y posteriormente hacia regiones aún más elevadas, donde el éter se manifestaba en toda su gloria indescriptible. Los guardianes celestiales me establecieron en el nivel inicial de los cielos y desplegaron ante mi visión un océano de dimensiones colosales, cuya vastedad superaba exponencialmente cualquier masa acuática que pudiera existir en nuestro planeta terrenal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La magnificencia de aquella visión desafiaba toda comprensión humana. Trajeron ante mi presencia a los patriarcas ancianos y a los soberanos de las jerarquías estelares, presentándome un contingente de 200 ángeles que ejercían autoridad absoluta sobre los astros y supervisaban todos los servicios celestiales. Estos seres majestuosos se desplazaban mediante sus alas resplandecientes, ejecutando movimientos circulares constantes alrededor de todos los navegantes celestiales. Cuando dirigí mi vista hacia las regiones inferiores, pude distinguir las bóvedas donde se almacenan las reservas nivales, custodiadas celosamente por ángeles especializados que mantienen vigilancia sobre estos depósitos formidables. También presencié el comportamiento de las formaciones nubosas, observando los procesos mediante los cuales emergen de sus lugares de origen y retornan a ellos en ciclos eternos. Me revelaron adicionalmente la bóveda del tesoro del rocío, cuya esencia poseía características similares al aceite puro extraído de aceitunas selectas. Su apariencia adoptaba las formas más exquisitas de toda la flora terrestre, creando un espectáculo visual que trascendía la belleza conocida por los mortales. Multitudes de ángeles especializados custodiaban estos tesoros celestiales con dedicación absoluta, controlando los mecanismos sofisticados mediante los cuales estas cámaras sagradas se abren y se sellan según la voluntad divina. Cada movimiento estaba perfectamente sincronizado con la armonía celestial universal. Mis guías celestiales me condujeron posteriormente hacia el segundo estrato celestial, donde me presentaron una oscuridad más profunda e impenetrable que cualquier tiniebla conocida en nuestro mundo terrenal.
En aquellas regiones sombrías pude distinguir entidades prisioneras que permanecían suspendidas, sometidas a vigilancia constante mientras esperaban la llegada del juicio final e ilimitado. Estos ángeles rebeldes exhibían una apariencia más tenebrosa que cualquier oscuridad terrestre concebible y emitían lamentaciones continuas que resonaban durante cada instante del día y la noche eterna. La curiosidad me impulsó a interrogar a mis acompañantes celestiales sobre las causas de tan perpetuo sufrimiento. Estos seres, me explicaron con gravedad solemne, representan a los apóstatas divinos que desafiaron abiertamente los mandamientos del Creador, eligiendo seguir los impulsos de su voluntad corrupta y rebelándose junto con su líder supremo, quien actualmente se encuentra encadenado en el quinto nivel celestial, como consecuencia directa de su insubordinación. El viaje continuó cuando aquellos mensajeros me transportaron hacia el tercer estrato celestial, estableciéndome en una posición desde la cual pude contemplar hacia las regiones inferiores y observar las producciones de aquellos territorios, cuya bondad trascendía todo conocimiento previo que hubiera podido adquirir durante mi existencia terrenal. Contemplé la totalidad de los árboles de floración dulce y observé detalladamente sus frutos, que despedían aromas tan extraordinariamente placenteros que superaban cualquier fragancia conocida por los sentidos humanos. Todos los alimentos que estas especies vegetales producían burbujeaban constantemente con exhalaciones perfumadas que saturaban la atmósfera celestial. En el epicentro de este paraíso se alzaban majestuosamente los árboles de la existencia eterna, ubicados precisamente en el lugar sagrado donde el soberano universal establece su descanso cuando asciende al jardín paradisíaco. Estos ejemplares vegetales poseían una bondad y fragancia absolutamente inefables. Su ornamentación superaba en magnificencia a cualquier otra creación existente en el cosmos, presentando por todos sus contornos una apariencia dorada mezclada con tonalidades bermejas y características ígneas que cubrían completamente el territorio circundante, mientras producía frutos de todas las variedades imaginables y algunas inimaginables. Las raíces de este árbol extraordinario se extendían profundamente hasta alcanzar el jardín situado en los confines extremos de la tierra, mientras que el paraíso completo se posicionaba estratégicamente entre los dominios de lo corruptible y lo incorruptible, creando un equilibrio perfecto entre ambas dimensiones existenciales. De este lugar sagrado brotaban dos manantiales cristalinos que emanaban miel pura y leche celestial en abundancia constante, mientras que sus fuentes adicionales producían aceite aromático y vino celestial de calidades que trascendían cualquier bebida terrenal. La riqueza de estos líquidos era verdaderamente incomparable. Estas corrientes divinas se ramificaban en 4 tributarios principales que fluían con cursos extraordinariamente tranquilos, descendiendo suavemente hacia el jardín edénico que se encuentra estratégicamente ubicado entre las esferas de lo perecedero y lo imperecedero, creando un puente entre ambas realidades. Posteriormente, estos ríos celestiales continuaban su trayectoria a través de toda la extensión terrestre, completando revoluciones circulares perfectas en sincronía absoluta con todos los demás elementos naturales que conforman la creación universal, manteniendo un equilibrio cósmico que garantiza la armonía perpetua. En aquel territorio celestial, no existía árbol alguno que careciera de productividad, y cada rincón, por más pequeño que fuera, estaba impregnado de bendiciones divinas que se manifestaban de formas múltiples y constantes. La fertilidad de aquel lugar superaba toda comprensión mortal. Un contingente de 300 ángeles de brillantez extraordinaria e incomparable custodiaba permanentemente el jardín celestial,
ejecutando su servicio al soberano universal mediante cantos dulces e ininterrumpidos, acompañados de voces que jamás guardaban silencio durante la totalidad de los días y las horas que conforman la eternidad. Aquellos 2 emisarios celestiales me guiaron hacia las regiones nórdicas y me presentaron un territorio de terror absolutamente indescriptible, cuya contemplación generaba escalofríos que penetraban hasta la médula de los huesos. En aquel sitio se concentraban antorchas de todo tipo, rodeadas de una oscuridad despiadada. La penumbra que dominaba aquel lugar carecía completamente de iluminación, creando una atmósfera donde no existía luz alguna, excepto por un fuego sombrío que ardía perpetuamente en las altitudes superiores. Un río incandescente emergía violentamente de aquellas profundidades, mientras que toda la región permanecía envuelta en llamas constantes. Paradójicamente, a pesar de la presencia omnipresente del fuego, también se manifestaban simultáneamente escarcha y hielo por toda la extensión del territorio, generando sed insaciable y escalofríos que penetraban hasta lo más profundo del alma. Las cadenas que se utilizaban como instrumentos de castigo eran extraordinariamente crueles. Los ángeles guardianes de aquel lugar exhibían características temerosas y despiadadas, portando armamentos diseñados específicamente para infligir ira y aplicando métodos de tortura que carecían completamente de misericordia o compasión hacia los condenados que allí se encontraban. La contemplación de semejante lugar me arrancó una exclamación involuntaria de horror absoluto. Desdicha, desdicha, cuán espantoso y aterrador es este territorio de tormento. A lo que aquellos seres celestiales me proporcionaron una explicación detallada que heló mi sangre por completo. Este lugar de castigo eterno, oh Enoc, me respondieron con solemnidad que traspasaba el alma, ha sido específicamente preparado para albergar a quienes cometen la profanación más grave contra el Creador universal, practicando en el plano terrenal transgresiones que van contra el orden natural establecido. Aquí permanecerán para siempre quienes corrompen la inocencia de los menores, quienes practican abominaciones contra natura, quienes se dedican a artes mágicas prohibidas, encantamientos diabólicos y brujería que desafía directamente la voluntad divina, vanaglorie, continuing, ándose de sus actos malvados y despreciables. También está destinado para los ladrones de almas humanas, mentirosos empedernidos, calumniadores profesionales, quienes albergan envidia destructiva, rencor permanente, fornicarios sin arrepentimiento, asesinos despiadados y todos aquellos que, siendo malditos por sus propias acciones, roban la esencia espiritual de sus semejantes. Permanecerán aquí quienes, contemplando la miseria de los desfavorecidos, les arrebatan sus escasas pertenencias, mientras ellos mismos acumulan riquezas desmedidas, causando daño irreparable por obtener beneficios que no les corresponden legítimamente, demostrando una avaricia que consume sus almas. Para quienes, poseyendo la capacidad de satisfacer las necesidades de los hambrientos, permitieron deliberadamente que perecieran por inanición, quienes, pudiendo proporcionar vestimenta a los desnudos, los abandonaron a su suerte, quienes rechazaron reconocer a su Creador y prefirieron postrarse ante ídolos sin vida. Todos estos individuos, junto con quienes construyeron imágenes vanas y se inclinaron ante obras inmundas creadas por sus propias manos corruptas, han ganado este lugar como su herencia eterna, donde experimentarán las consecuencias de sus decisiones durante toda la eternidad, concluyeron mis guías con una tristeza que me conmovió profundamente. Posteriormente, aquellos mensajeros celestiales me transportaron al cuarto estrato celestial,
donde desplegaron ante mi visión todas las progresiones sucesivas y la totalidad de los rayos luminosos que emanan tanto del astro solar como del satélite lunar durante sus trayectorias celestiales establecidas. Procedí a medir meticulosamente sus movimientos orbitales y realicé comparaciones detalladas entre las intensidades de sus respectivas luminosidades, descubriendo que la radiación solar supera significativamente en potencia y brillantez a la emanada por el astro nocturno, tanto en su circunferencia como en sus características generales. Observé detalladamente las ruedas sobre las cuales estos astros ejecutan sus desplazamientos perpetuos, moviéndose constantemente como corrientes de viento que atraviesan el cosmos con una velocidad extraordinariamente maravillosa, manteniendo un ritmo incesante durante las 24 horas del ciclo diario sin experimentar descanso alguno. Sus tránsitos y retornos están acompañados por un séquito de 4 estrellas principales de magnitud considerable, y cada una de estas estrellas principales mantiene bajo su jurisdicción exactamente 1000 estrellas subsidiarias, 4 agrupaciones posicionadas a la derecha de la rueda solar y 4 adicionales ubicadas a la izquierda. Cada agrupación estelar mantiene bajo su dominio 1000 astros individuales, lo que resulta en un total de 8000 estrellas que emergen y se manifiestan continuamente en compañía del Sol durante su travesía celestial diaria, creando un espectáculo de luminosidad que desafía toda descripción humana. Durante las horas diurnas, 15 miríadas completas de ángeles especializados proporcionan servicios de atención y mantenimiento al astro solar, mientras que durante el período nocturno, 1000 serafines dotados de 6 alas cada uno emergen junto con los ángeles ordinarios ante la rueda solar. Estos seres celestiales se adentran valerosamente en las llamas ardientes que rodean al Sol, mientras que un contingente adicional de 100 ángeles especializados se encarga de encender el astro solar y mantenerlo en movimiento constante, irradiando su luz vital por toda la extensión del cosmos conocido. Los emisarios celestiales me condujeron entonces hacia el 5.º nivel celestial y me establecieron en aquel territorio elevado, donde pude contemplar multitudes absolutamente innumerables de soldados celestiales conocidos por el nombre de Gregory, quienes poseían apariencia fundamentalmente humana, pero con estaturas que superaban incluso a los gigantes más colosales conocidos. Sus rostros exhibían características marchitas y envejecidas prematuramente, mientras que sus bocas permanecían selladas en un silencio perpetuo e inquebrantable. Lo más perturbador de todo era que no se ejecutaba servicio alguno en aquel 5.º nivel celestial, creando una atmósfera de desolación que resultaba profundamente perturbadora. Mi curiosidad me impulsó a interrogar a mis acompañantes celestiales. ¿Cuál es la razón por la cual estos seres presentan un aspecto tan deteriorado y marchito? ¿Por qué sus semblantes reflejan una melancolía tan profunda y sus bocas permanecen completamente mudas? ¿Por qué no se realiza servicio alguno en este nivel celestial? La respuesta que recibí de mis guías celestiales reveló una tragedia cósmica de proporciones inimaginables. Estos son los Gregory, me explicaron con una tristeza que permeaba cada palabra, quienes en compañía de su líder supremo, el príncipe de las tinieblas conocido como Satanás, tomaron la decisión fatídica de rechazar al soberano de la luz eterna. Después de su caída, continuaron narrando esta historia devastadora, se encuentran aquellos que permanecen sumergidos en una oscuridad abismal dentro del 2.º estrato celestial, pagando eternamente por su rebelión contra el orden divino establecido desde el principio de los tiempos. La narrativa se volvió aún más inquietante cuando me revelaron los detalles específicos de su transgresión.
3 de estos seres rebeldes descendieron desde las alturas del trono supremo del Creador hasta el plano terrenal donde habitaba la humanidad, y quebraron sus votos sagrados precisamente sobre la ladera de la montaña Hermón. Una vez en la tierra, prosiguieron con evidente dolor, contemplaron la belleza extraordinaria de las hijas de los mortales y quedaron cautivados por su hermosura física. Tomaron la decisión prohibida de desposarlas como sus compañeras, contaminando así el planeta entero con sus acciones impuras e ilegítimas. Durante todas las eras de su existencia terrestre, me explicaron mientras observaba las consecuencias de tales actos, crearon caos absoluto, desorden generalizado y mezclas antinaturales entre las especies. Como resultado directo de sus transgresiones, nacieron gigantes descomunales, seres humanos de características extraordinarias y una enemistad colosal que se extendió por toda la tierra. Por esta razón específica, concluyeron con solemnidad, el juez supremo los sometió a un juicio de magnitud extraordinaria, y ahora estos seres lloran amargamente por el destino de sus hermanos caídos. Todos ellos recibirán su castigo definitivo cuando llegue el día grande y terrible del Señor de toda la creación. El impacto emocional de esta revelación aún resonaba en mi espíritu cuando aquellos emisarios celestiales me elevaron hacia el 6º estrato celestial, donde mis ojos fueron testigos de un espectáculo de magnificencia que desafiaba toda descripción humana. 7 agrupaciones de ángeles extraordinariamente brillantes y gloriosos. Sus rostros irradiaban una luminosidad que superaba exponencialmente el resplandor del astro solar en su máximo esplendor, creando un brillo tan deslumbrante que parecía penetrar hasta las dimensiones más profundas del alma. Lo más asombroso era que no existía diferencia perceptible entre sus semblantes, comportamientos o estilos de vestimenta. Estos seres celestiales superiores tenían la responsabilidad de organizar todas las jerarquías angelicales existentes y dedicaban su tiempo eterno al estudio meticuloso de los movimientos estelares, las fluctuaciones lunares, las revoluciones solares y el mantenimiento del gobierno perfecto que rige todo el cosmos universal. Cuando estos vigilantes celestiales detectaban la manifestación de actos malvados en cualquier parte de la creación, inmediatamente emitían mandamientos correctivos e instrucciones precisas, acompañados de melodías celestiales que combinaban dulzura y poder, entonando la totalidad de las canciones de alabanza que existen en el repertorio celestial. «Permíteme explicarte quiénes son estos seres magníficos», me dijeron mis guías con reverencia profunda. Estos representan a los arcángeles supremos que ocupan posiciones de autoridad por encima de todos los ángeles ordinarios que conoces. Su función principal consiste en medir y supervisar toda forma de vida que existe tanto en las dimensiones celestiales como en los planos terrestres. Entre sus responsabilidades específicas, continuaron detallando sus funciones, se encuentran los ángeles designados para supervisar las estaciones climáticas y los ciclos anuales, aquellos que ejercen gobierno sobre todos los ríos y mares del planeta y los que mantienen vigilancia constante sobre todos los frutos de la tierra y cada hierba que proporciona sustento a todo ser viviente. También forman parte de esta jerarquía superior, añadieron expandiendo la explicación, los ángeles especializados que tienen la misión de registrar meticulosamente todas las almas humanas, documentando cada uno de sus actos y el transcurso completo de sus vidas ante la presencia directa del rostro del Señor Todopoderoso. En el epicentro de esta asamblea celestial, me revelaron dirigiendo mi atención hacia el centro, se encuentran 6 criaturas feniques de características únicas, 6 querubines de poder indescriptible y 6 serafines dotados cada uno con 6 alas poderosas, quienes cantan de manera continua con una sola voz unificada. La descripción de su canto celestial, admitieron con humildad,
trasciende completamente las capacidades del lenguaje humano o angelical. Se regocijan constantemente ante la presencia del Señor, posicionándose a los pies de su trono eterno, creando una sinfonía de adoración que resuena por toda la eternidad. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. El momento más trascendental de mi experiencia llegó cuando aquellos 2 emisarios celestiales me elevaron finalmente hacia el séptimo y último estrato celestial accesible, donde fui testigo de una luz tan extraordinariamente intensa que superaba todo lo que había contemplado en los niveles anteriores. Tropas ardientes de grandes arcángeles se manifestaron ante mi visión, acompañadas de fuerzas completamente incorpóreas, dominios de poder inimaginable, órdenes celestiales perfectamente estructuradas, gobiernos divinos, querubines majestuosos, serafines resplandecientes, tronos de autoridad suprema y seres dotados de múltiples ojos organizados en 9 regimientos distintos. Estas formaciones representaban las estaciones ionianas de luz pura, que mantienen el equilibrio cósmico universal. La magnificencia de este espectáculo me sumergió en un temor reverencial tan profundo que comencé a experimentar temblores incontrolables, pues mi ser mortal no estaba preparado para contemplar semejante gloria divina. Aquellos seres celestiales que me acompañaban percibieron inmediatamente mi estado de terror sagrado y me dirigieron palabras de consolación. Permite que el valor inunde tu espíritu, Enoc. No permitas que el miedo paralice tu ser. Mientras me señalaban hacia una dirección específica donde se manifestaba una presencia aún más sublime. Contempla desde esta distancia respetuosa, me indicaron con voces llenas de reverencia absoluta, al Señor Supremo sentado sobre su trono altísimo e inaccesible. Mi mente luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba presenciando, cuando formulé una pregunta que había estado gestándose en mi corazón. ¿Qué maravillas adicionales existen en el 10º nivel celestial? Pregunté con curiosidad genuina, pues según entiendo, allí establece su morada permanente el soberano universal de toda la creación. La respuesta que recibí expandió mi comprensión del cosmos de maneras inimaginables. En el 10º estrato celestial, me respondieron con solemnidad máxima, reside el Dios Todopoderoso en persona. En la lengua sagrada hebrea se le conoce por el nombre de Arabat, y hacia ese lugar supremo se dirigen todas las tropas celestiales existentes para cumplir sus responsabilidades eternas. Estas huestes angelicales continuaron explicando el protocolo celestial. Se aproximan y se posicionan cuidadosamente en los 10 escalones designados según su rango jerárquico específico. Ejecutan sus inclinaciones de adoración ante el Señor de Señores y posteriormente regresan a sus lugares asignados, rebosando de gozo y felicidad indescriptibles. Durante todo este proceso ceremonial, añadieron describiendo la liturgia celeste, entonan canciones sagradas mientras permanecen envueltos en la luz infinita, utilizando voces pequeñas y tiernas que crean una armonía perfecta, sirviendo gloriosamente al Creador con una devoción que trasciende toda comprensión mortal. Mi peregrinaje celestial continuó cuando dirigí mi contemplación hacia el 8º nivel celestial, conocido en la lengua hebrea por el nombre de Musalot, que ejerce control absoluto sobre las transformaciones de las estaciones climáticas, alternando entre periodos de sequía y humedad según los designios divinos. Este estrato también supervisa las 12 constelaciones
que conforman el círculo completo del firmamento, posicionadas estratégicamente por encima del séptimo cielo y manteniendo un orden perfecto que garantiza el funcionamiento armonioso de todos los ciclos naturales que rigen la existencia universal. Posteriormente, mi visión se extendió hacia el noveno nivel celestial, denominado en hebreo Kuchabim, donde se encuentran establecidos los hogares celestiales permanentes de las 12 constelaciones que integran el círculo del firmamento, cada una ocupando su posición designada desde el principio de los tiempos. Finalmente, en el décimo y más sublime de todos los cielos, llamado Arabot en la lengua sagrada, tuve el privilegio extraordinario de contemplar la apariencia del rostro del Señor Supremo, una visión que superaba toda capacidad descriptiva y que permanecerá grabada en mi memoria por toda la eternidad. Su semblante se asemejaba a hierro incandescente que había sido sometido a las temperaturas más intensas del fuego divino, emitiendo chispas de luz que ardían con una intensidad que trascendía cualquier llama terrestre conocida. Así contemplé el rostro del Creador, aunque debo admitir que su apariencia es completamente inefable. Su rostro es simultáneamente maravilloso, temible y extraordinariamente terrible, generando una mezcla de admiración y reverencia que ningún mortal podría anticipar. ¿Quién soy yo, simple ser humano, para intentar describir el ser indescriptible del Señor y narrar las características de su rostro prodigioso e incomprensible? Me resulta absolutamente imposible expresar mediante palabras la cantidad inmensa de sus múltiples instrucciones y la diversidad de sus voces celestiales que resuenan constantemente por todo el cosmos. El trono del Señor posee dimensiones extraordinariamente grandes y no fue construido por manos humanas o angelicales. Tampoco puedo describir adecuadamente la multitud innumerable de seres que lo rodean constantemente, tropas masivas de querubines y serafines, cuyo canto incesante, belleza inmutable y perfección absoluta trascienden toda capacidad descriptiva. ¿Quién podría narrar la grandeza completamente inefable de su gloria suprema? El impacto de esta visión fue tan abrumador que caí completamente postrado y me incliné ante el Señor con toda la reverencia que mi ser podía expresar. En ese momento sublime, el Señor mismo me dirigió palabras directas con sus labios divinos, pronunciando: «Permite que el valor fortalezca tu espíritu, Enoc, no permitas que el temor te domine. Levántate de tu postración», continuó con una voz que contenía toda la autoridad del universo, «y permanece de pie ante mi rostro por toda la eternidad, pues has sido escogido para experimentar privilegios que ningún otro mortal ha recibido jamás». Estas palabras resonaron en cada fibra de mi ser con un poder transformador indescriptible. El arcángel Miguel, respondiendo inmediatamente al mandato divino, me alzó cuidadosamente y me condujo hasta posicionarme directamente ante la presencia del Señor. En ese momento trascendental, el soberano universal se dirigió a sus siervos celestiales, sometiéndolos a una prueba de obediencia: que Enoc permanezca ante mi rostro por toda la eternidad. Los seres gloriosos que rodeaban el trono ejecutaron inmediatamente inclinaciones profundas ante el Señor y respondieron al unísono con voces llenas de sumisión: «Que Enoc proceda exactamente según tu palabra soberana, pues tu voluntad es perfecta y tus decisiones son inquebrantables en todos los aspectos». El Señor entonces dirigió instrucciones específicas al arcángel Miguel: «Ve inmediatamente y despoja a Enoc de todas sus vestiduras terrenales que portan las limitaciones de la mortalidad. Posteriormente, úngelo completamente con mi ungüento dulce y sagrado, y vístelo con las ropas de mi gloria eterna que lo transformarán completamente». Miguel ejecutó meticulosamente cada aspecto de las instrucciones que el Señor le había proporcionado.
me ungió completamente con el aceite sagrado y me vistió con las vestiduras celestiales designadas. La apariencia de aquel ungüento divino superaba en brillantez la luz más intensa que hubiera contemplado jamás. Su esencia poseía características similares al rocío más dulce y puro, acompañado de un aroma extraordinariamente suave que penetraba hasta lo más profundo del alma. Su resplandor rivalizaba con los rayos más intensos del sol, pero sin causar daño alguno a quien lo recibía, sino proporcionando una sensación de renovación total. Cuando me contemplé a mí mismo después de esta transformación divina, pude confirmar que mi apariencia había sido completamente transfigurada. Ya no era el simple mortal que había iniciado este viaje extraordinario, sino que me había convertido en un ser semejante a uno de los seres gloriosos que rodeaban constantemente el trono del Altísimo. Mi transformación física representaba únicamente el aspecto exterior de un cambio mucho más profundo que había ocurrido en las dimensiones espirituales de mi existencia. Había sido elevado desde la condición mortal hasta una posición celestial que me permitiría servir eternamente en la presencia directa del Creador del universo. Esta experiencia extraordinaria marcó el inicio de una nueva fase en mi existencia, donde los límites entre lo terrestre y lo celestial se habían disuelto completamente, permitiéndome acceder a conocimientos y responsabilidades que trascienden la comprensión humana ordinaria, todo por la gracia infinita del Dios Todopoderoso. Miguel, después de completar la transformación sagrada, me guió a través de los atrios celestiales hasta una vasta sala donde se encontraban reunidos incontables seres angelicales. Cada uno de ellos irradiaba una luz particular, y sus rostros reflejaban una sabiduría acumulada a través de eones de servicio fiel al Altísimo. Sus miradas se posaron sobre mí con una mezcla de reverencia y reconocimiento, pues comprendían la magnitud del favor divino que había sido derramado sobre mi existencia. El Señor extendió su mano hacia mí y declaró con una voz que resonó por todos los confines del cielo: «Contemplad a Enoc, quien ha sido separado de entre los hijos de los hombres para servirme en mi presencia eterna. Él será el escribano de mis juicios y el guardián de los misterios celestiales que revelaré a las generaciones futuras». Las palabras del Altísimo penetraron mi ser transformado, llenándome de un propósito divino que trascendía cualquier aspiración terrenal que hubiera albergado anteriormente. Inmediatamente después de esta proclamación divina, fui conducido ante un trono auxiliar de cristal puro que había sido preparado específicamente para mis nuevas responsabilidades. Sobre este trono resplandeciente se encontraban depositados pergaminos celestiales de una substancia desconocida en la tierra, junto con instrumentos de escritura que emanaban luz propia. El Señor me instruyó: «Toma estos elementos sagrados, pues con ellos registrarás fielmente todo lo que yo te revele acerca de los secretos del universo y los destinos de la humanidad». Cuando tomé el primer pergamino entre mis manos transformadas, inmediatamente comenzaron a fluir hacia mi conciencia visiones de acontecimientos que habrían de suceder en las eras venideras. Contemplé el desarrollo de naciones enteras, el surgimiento y caída de imperios poderosos, y los momentos cruciales en los que la humanidad enfrentaría decisiones que determinarían su destino eterno. Cada visión se grababa con perfecta claridad en mi memoria renovada, esperando ser transcrita fielmente según las instrucciones divinas. El arcángel Gabriel se acercó entonces a mi posición y me otorgó un entendimiento sobrenatural de los lenguajes celestiales y terrestres. «Es necesario», explicó con su voz melodiosa, «que comprendas no solamente las palabras que serán pronunciadas, sino también sus significados más profundos y las implicaciones eternas que conllevan». En ese instante, mi mente fue expandida
para abarcar conceptos que previamente habían estado completamente fuera del alcance de la comprensión humana limitada. Durante los días celestiales que siguieron, fui instruido detalladamente sobre las jerarquías angelicales y sus responsabilidades específicas en la administración del cosmos. Aprendí sobre los serafines que proclaman continuamente la santidad divina, los querubines que guardan los misterios más sagrados y los diversos órdenes de ángeles que ejecutan las voluntades específicas del Creador en cada rincón de la creación. Esta educación celestial me preparaba para cumplir adecuadamente mis responsabilidades como intermediario entre los mundos visible e invisible. El Señor me reveló entonces los secretos concernientes a la naturaleza del tiempo y la eternidad, explicándome cómo ambas dimensiones se entrelazan en su plan maestro para toda la creación. Lo que para los mortales representa milenios, me enseñó, para nosotros constituye apenas momentos, pues el tiempo es simplemente una herramienta creada para el desarrollo ordenado de nuestros propósitos eternos. Esta comprensión transformó completamente mi perspectiva sobre los eventos históricos y proféticos que habría de registrar. Fui llevado luego ante los archivos celestiales, vastas bibliotecas que contenían el registro completo de cada pensamiento, palabra y acción de todos los seres creados desde el principio de los tiempos. Los ángeles encargados de estos archivos me mostraron cómo cada decisión humana es cuidadosamente documentada y cómo estas decisiones se entrelazan para formar el tapiz complejo del destino universal. Mi asombro crecía al contemplar la meticulosidad divina en el registro de hasta el más mínimo detalle de la existencia. El Altísimo me concedió audiencias privadas durante las cuales me reveló profecías específicas concernientes al futuro de la humanidad. Vi el advenimiento del Mesías prometido, su ministerio terrenal, su sacrificio redentor y la gloria de su reino eterno. También contemplé los juicios venideros, las purificaciones necesarias que la tierra experimentaría y la renovación final de todas las cosas según el plan perfecto establecido desde la fundación del mundo. Durante mis primeras semanas en la presencia celestial, experimenté visiones de los diversos niveles del paraíso y los diferentes grados de gloria que aguaitan a los justos. Cada nivel presentaba bellezas indescriptibles y goces específicos adaptados a los méritos y capacidades de sus habitantes. Comprendí que la justicia divina se manifiesta no solamente en el castigo del mal, sino también en la perfecta distribución de recompensas según las obras y la fidelidad demostrada durante la existencia terrenal. Se me otorgó igualmente la responsabilidad de interceder por la humanidad, presentando ante el trono divino las súplicas y necesidades de aquellos que claman sinceramente por ayuda celestial. Esta función intercesoría me permitía mantener una conexión continua con el mundo que había dejado atrás, sirviendo como puente entre las oraciones terrestres y las respuestas celestiales. Cada petición sincera encontraba en mí un defensor comprometido con su presentación adecuada ante la misericordia infinita del Creador. Los serafines me instruyeron sobre la naturaleza de la adoración perfecta, enseñándome los cánticos celestiales que resuenan eternamente en los atrios divinos. Aprendí que cada nota musical en el cielo posee significados profundos y que la armonía celestial refleja la perfecta unidad que existe entre todas las criaturas que han sido reconciliadas completamente con la voluntad divina. Mi voz transformada se unió a estos coros angelicales, añadiendo una perspectiva única derivada de mi experiencia como ser que había transitado desde la mortalidad hasta la gloria celestial. Gradualmente,
comencé a comprender que mi transformación y elevación representaban no solamente un privilegio personal, sino también una responsabilidad hacia toda la creación. Me había convertido en un testigo viviente de las posibilidades que aguardan a toda alma que busca sinceramente la comunión con el Altísimo. Mi propia experiencia serviría como testimonio y esperanza para generaciones futuras que anhelarían experimentar similares transformaciones espirituales. El Señor me asignó finalmente la tarea de preparar revelaciones específicas que serían transmitidas a la humanidad en momentos cruciales de su desarrollo espiritual. Estas revelaciones contendrían advertencias necesarias, promesas consoladoras e instrucciones detalladas para aquellos que desearían caminar en los senderos de la justicia. Mi función como escribano celestial había comenzado oficialmente, marcando el inicio de una misión eterna que conectaría los cielos con la tierra a través de la palabra escrita, divinamente inspirada. Con cada día que transcurría en esta nueva existencia, mi comprensión de la magnificencia divina se profundizaba exponencialmente. Los misterios que previamente habían permanecido ocultos se revelaban gradualmente, permitiéndome apreciar la sabiduría infinita que gobierna cada aspecto de la creación. Esta educación continua me preparaba para cumplir con excelencia las responsabilidades eternas que habían sido depositadas en mis manos transformadas. Todo ello para la mayor gloria del Dios Todopoderoso que me había elevado desde el polvo hasta su presencia gloriosa. La magnitud de mi nueva responsabilidad como escribano celestial se manifestó plenamente cuando el Señor me presentó ante el consejo de los ancianos eternos, seres de sabiduría incomparable que habían sido testigos de la creación del universo desde sus primeros momentos. Estos venerables guardianes de la historia cósmica me recibieron con solemnidad reverente, reconociendo que mi presencia entre ellos representaba un momento único en los anales celestiales, pues raramente un mortal había sido elevado a tales alturas para participar en los consejos divinos. El primer anciano, cuyo rostro brillaba con la luz de 1000 estrellas, se dirigió a mí con palabras que resonaron en las profundidades de mi alma transformada. Enoc, elegido del Altísimo, ha sido llamado no solamente para registrar los acontecimientos venideros, sino también para comprender las razones eternas que los motivan. Tu perspectiva única, forjada tanto en la experiencia terrestre como en la revelación celestial, te capacita para interpretar los misterios divinos de manera que las futuras generaciones puedan comprenderlos y beneficiarse de ellos. Se me otorgó entonces acceso a la cámara de los sellos proféticos, un recinto sagrado donde se guardaban las verdades más profundas concernientes al destino de toda la creación. Cada sello contenía revelaciones específicas que serían abiertas en momentos precisos de la historia universal, y mi responsabilidad incluía no solamente transcribir su contenido, sino también determinar el momento apropiado para su revelación a la humanidad. Esta autoridad sobrenatural me llenó de una reverencia aún mayor hacia la confianza que el Creador había depositado en mi ser. Durante las semanas celestiales subsiguientes, fui testigo de visiones extraordinarias que abarcaban desde los orígenes primordiales hasta la consumación final de todas las cosas. Contemplé la armonía perfecta que caracterizaba la creación original, la tragedia de la caída que introdujo el caos y la muerte, y el plan redentor elaborado desde la eternidad para restaurar todas las cosas a su estado de perfección original. Cada visión se grababa indeleblemente en mi conciencia expandida, esperando ser plasmada en los pergaminos sagrados con la precisión que requería su importancia eterna. El arcángel Rafael me instruyó sobre los ministerios de sanidad y restauración
que operan continuamente en todo el cosmos, revelándome cómo la misericordia divina trabaja incansablemente para sanar las heridas causadas por la rebelión y el pecado. Aprendí que incluso los juicios más severos del Altísimo contienen elementos de gracia redentora, diseñados para producir arrepentimiento genuino y restauración completa en aquellos que responden apropiadamente a la corrección divina. Se me permitió observar los mecanismos celestiales que gobiernan el funcionamiento del universo físico, desde el movimiento de las galaxias más distantes hasta el desarrollo de cada semilla que germina en la Tierra. Esta revelación me mostró que no existe separación alguna entre lo que los mortales denominan natural y sobrenatural, pues todo obedece a las mismas leyes divinas, simplemente operando en diferentes niveles de manifestación según los propósitos eternos del Creador. Mi educación celestial incluyó también el estudio detallado de los diferentes tipos de seres angelicales y sus funciones específicas en la administración universal. Conocí a los ángeles mensajeros que comunican las voluntades divinas, los ángeles guerreros que combaten las fuerzas del mal, los ángeles adoradores que mantienen la atmósfera de santidad en los cielos y los ángeles servidores que ministran a los herederos de la salvación en la tierra. Cada categoría angelical me enseñó aspectos únicos sobre la naturaleza multifacética del servicio celestial. El Señor me reveló entonces los misterios concernientes a la naturaleza de la oración y su poder transformador tanto en los cielos como en la tierra. Comprendí que cada oración sincera genera ondas espirituales que afectan múltiples dimensiones de la realidad, activando recursos celestiales y movilizando huestes angelicales para intervenir en situaciones específicas. Esta comprensión me motivó a desarrollar una vida de intercesión aún más intensa, sabiendo que mis oraciones como ser celestial poseían una eficacia especial debido a mi posición privilegiada. Fui introducido posteriormente en los misterios de la adoración cósmica, aprendiendo que toda la creación participa en un cántico continuo de alabanza al Creador. Desde el susurro del viento hasta el rugido de los océanos, desde el canto de los pájaros hasta el silencio reverente de las montañas, todo el universo proclama la gloria divina en lenguajes que trascienden las palabras humanas. Mi papel como adorador celestial me conectaba con esta sinfonía universal, permitiéndome contribuir con una voz única, forjada en la experiencia de ambos mundos. Se me concedió una visión final que abarcaba la restauración completa de todas las cosas, cuando el plan eterno del Creador alcanzaría su culminación perfecta. Vi nuevos cielos y nueva tierra donde la justicia habitaría permanentemente, donde no habría más llanto ni dolor, y donde la gloria del Señor llenaría todo el cosmos de tal manera que no sería necesaria otra luz. Esta visión suprema me llenó de una esperanza invencible y de un gozo indescriptible que permanecería conmigo a través de toda mi existencia eterna. Al contemplar retrospectivamente mi jornada extraordinaria, desde la mortalidad hasta la gloria celestial, reconocí que cada paso había sido ordenado divinamente para prepararme para el servicio eterno que ahora abrazaba con todo mi ser transformado. Mi experiencia como mortal me había enseñado compasión hacia la fragilidad humana, mientras que mi transformación celestial me había capacitado para comprender los propósitos eternos del Altísimo. Esta combinación única me convertía en un puente perfecto entre dos mundos, capaz de traducir las verdades celestiales en conceptos comprensibles para las mentes terrestres. En mis momentos finales de preparación, el Señor me otorgó una bendición especial que sellaría permanentemente mi nueva identidad y misión. Sus palabras resonaron con autoridad absoluta. Enoc, mi siervo fiel,
ha sido transformado para servir como testimonio viviente de las posibilidades que aguardan a toda alma que me busca sinceramente. Tu vida será una demostración eterna de que ninguna distancia es demasiado grande para mi amor y ninguna transformación es imposible para mi poder. Ve ahora y cumple fielmente la misión que te he encomendado, sabiendo que mi presencia te acompañará siempre. Con esta bendición final, grabada indeleblemente en mi corazón renovado, inicié mi ministerio eterno como escribano celestial, intercesor divino y testigo perpetuo de las glorias del Altísimo. Mi transformación había culminado, pero mi servicio apenas comenzaba, extendiéndose hacia horizontes eternos donde continuaría creciendo en sabiduría, poder y gloria, para mayor honra del Dios Todopoderoso que me había elevado desde el polvo hasta su trono resplandeciente, confirmando así que su gracia infinita puede transformar completamente a cualquier alma que responda fielmente a su llamado celestial. Durante siglos, los mayas fueron vistos como un pueblo místico, grandes astrónomos y arquitectos del tiempo. Sin embargo, tras sus templos cubiertos por la selva y sus códices casi destruidos, existe una pregunta que pocos se atreven a formular. ¿Podría su origen estar oculto entre los relatos sagrados de la Biblia? ¿Y si el pueblo maya fuera parte de un linaje mucho más antiguo de lo que se enseña? En este video desentrañaremos conexiones entre relatos bíblicos y las civilizaciones precolombinas. Viajaremos desde el monte Ararat hasta las selvas de Mesoamérica, entre profecías, genealogías olvidadas y señales ocultas en el cielo. Este no será un simple recorrido histórico, sino una exploración espiritual que te hará ver el pasado con otros ojos. Y quédate hasta el final, porque revelaremos una conexión sorprendente entre los mayas y los descendientes de uno de los hijos de Noé. Mucho antes de que los conquistadores pisaran América, los mayas ya habían edificado ciudades con una precisión astronómica que rivalizaba con las pirámides de Egipto. Eran sabios, organizados y profundamente espirituales. Pero su origen sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos afirman que surgieron del linaje olmeca, otros que son una civilización completamente autóctona. Pero ¿y si su verdadero origen fuera más antiguo y estuviera en las raíces mismas de la humanidad? Según la Biblia, tras el diluvio, Noé y sus hijos repoblaron la tierra. Cam, Sem y Jafet dieron origen a las naciones. Mientras algunos de sus descendientes fueron bien registrados en Asia, África y Medio Oriente, hay linajes enteros que desaparecieron del relato bíblico, pero no necesariamente de la historia. Los mayas podrían ser descendientes de uno de esos linajes perdidos, que migraron a tierras lejanas y construyeron un imperio en el otro extremo del mundo. En el relato bíblico del Génesis, Cam, uno de los hijos de Noé, es protagonista de una historia que cambia el destino de sus descendientes. De él nacen Cus, Misraim, Put y Canaán, fundadores de grandes civilizaciones como Egipto y Etiopía. Pero, ¿y si algunos de sus descendientes cruzaron hacia el oeste, más allá del Atlántico, llevando consigo conocimiento, símbolos y profecías? Los mayas, como civilización, muestran una obsesión con la astronomía, el calendario, la muerte y la vida después de la muerte. Curiosamente, muchas de estas ideas también están presentes en culturas descendientes de Cam. Además, su nombre en hebreo, Yam, significa calor o quemado, lo cual no solo refleja geografía, sino también el temperamento de pueblos intensos, sabios y resistentes. América, en su parte tropical, encajaría perfectamente en esa herencia. Esto no es simple coincidencia. Las semejanzas culturales, espirituales y simbólicas entre los descendientes de Cam y los pueblos mesoamericanos nos obligan a mirar más allá de la historia oficial. ¿Y si la Biblia no solo habla de Medio Oriente, sino también de América? Los mayas,
Al igual que muchas culturas ancestrales, conservan leyendas sobre un gran diluvio que cubrió la tierra, destruyendo civilizaciones antiguas. En sus relatos, este evento marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo orden. No suena exactamente igual al relato de Noé en el Génesis. La coincidencia es demasiado precisa como para ignorarla, pero hay más. En algunas tradiciones mesoamericanas se habla de un lugar ancestral llamado Atlan, un territorio perdido entre las aguas. Esa palabra, sorprendentemente similar a Atlántida, también ha sido relacionada por algunos investigadores con la migración de pueblos antiguos que cruzaron hacia América mucho antes de que existiera registro escrito. ¿Podría Atlan ser un eco distante del mundo antediluviano? Tal vez los sobrevivientes de aquel cataclismo, descendientes de Cam, Jafet o incluso de linajes completamente olvidados, emprendieron viajes hacia nuevas tierras, llevando consigo fragmentos de conocimiento divino. América, y especialmente Mesoamérica, podría haber sido el nuevo Edén para algunos de estos grupos errantes. Tras el diluvio, los 3 hijos de Noé se convirtieron en los padres de las naciones. Sem dio origen a los pueblos semitas, hebreos, árabes, Jafet a los pueblos europeos y del norte, y Cam a los africanos y pueblos del sur. Pero la Biblia también deja pistas de pueblos que se desplazaron, que se mezclaron y que desaparecieron de los registros conocidos. Ahí, en esas zonas grises, podría estar la clave para entender a los mayas. Algunos estudiosos proponen que grupos descendientes de Cam o Jafet pudieron haber migrado a tierras americanas siglos antes de Cristo, impulsados por guerras, hambre o incluso llamados divinos. No llevaron ejércitos, sino símbolos, mitologías y estructuras de poder que se parecen a las de las culturas del Antiguo Testamento. Las coincidencias son demasiado numerosas para ser ignoradas. Jerarquías religiosas, sacrificios rituales, veneración por el cielo, todo ello conecta con patrones bíblicos. Entonces, la gran pregunta no es si la Biblia menciona a los mayas directamente, sino si dentro de los linajes olvidados o esparcidos, los mayas fueron uno de los instrumentos silenciosos en el plan eterno de Dios. Un pueblo escondido a plena vista, con una misión que apenas ahora comenzamos a comprender. Antes de los mayas, otros pueblos caminaron las mismas tierras: olmecas, zapotecas, mixtecas. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los arqueólogos los llaman preclásicos, pero sus huellas son tan avanzadas como misteriosas. Las cabezas colosales olmecas, por ejemplo, muestran rostros que algunos creen tener rasgos africanos o asiáticos. Podría tratarse de linajes migrantes que llegaron desde tierras lejanas tras el diluvio. La Biblia menciona que los hijos de Noé se esparcieron según sus lenguas, por sus territorios, entre sus naciones. Génesis 10:20. Esto abre la posibilidad de que muchos más grupos se hayan ramificado, más allá de la vista de los escritores bíblicos. Esos otros podrían haber sido los portadores de un legado espiritual y simbólico que sobrevivió en formas distintas,
como las estelas, los códices y las estructuras piramidales. Las culturas premayas dejaron calendarios, escritura, rituales, señales de una profunda conciencia espiritual. Aunque no se llamaban mayas aún, sembraron la semilla de un linaje con memoria ancestral. Un linaje que podría haber sido preservado por Dios, no para ser olvidado, sino para florecer en su tiempo señalado. Mayas y profecías bíblicas, ecos de Génesis y Éxodo en sus mitologías. Entre los mitos mayas, uno de los más intrigantes es el Popol Vuh, que relata la creación del mundo, la rebelión de los hombres y la destrucción por castigo divino. ¿No te suena familiar? La Biblia también habla de una humanidad caída, de castigos por el pecado y de un Dios que interviene en la historia con justicia y misericordia. Al igual que el Éxodo, donde el pueblo de Israel es liberado de Egipto, algunos relatos mayas hablan de grandes migraciones, de pueblos que fueron guiados por señales del cielo, de líderes espirituales que hablaron con los dioses. Aunque con nombres diferentes, los patrones se repiten: el llamado, la obediencia, la caída y la esperanza de redención. ¿Será que ambos relatos beben de una fuente común? Es posible que tras la dispersión de Babel, algunos pueblos conservaran fragmentos de la verdad revelada. Con el paso de los siglos, esos fragmentos se convirtieron en mitos, leyendas y cosmovisiones únicas. Pero bajo la superficie, los ecos de la palabra seguían vibrando, esperando ser reactivados en el tiempo perfecto de Dios. El calendario maya es una de las herramientas más avanzadas que ha producido la humanidad. Medía con precisión los ciclos solares, lunares y planetarios. Tenían no uno, sino varios calendarios sincronizados, incluyendo el Tzolkin y el Hab. Lo más impactante es que el inicio de su cuenta larga se sitúa en un momento que algunos creen que corresponde a eventos antediluvianos. La Biblia también otorga gran importancia al tiempo. Desde los 7 días de la creación hasta las 70 semanas de Daniel, pasando por los jubileos, el pueblo de Dios siempre ha sido instruido para observar los tiempos y las estaciones. ¿Podrían los mayas haber recibido, de forma directa o indirecta, esa misma revelación temporal? Algunos estudiosos creen que las civilizaciones antiguas compartían un conocimiento común del tiempo sagrado, un conocimiento que con la confusión de lenguas en Babel fue fragmentado y distribuido. Así, mientras en el Medio Oriente surgía el calendario hebreo, en Mesoamérica florecía uno distinto pero igualmente preciso, y posiblemente con raíces comunes. En la cosmovisión maya, los dioses eran múltiples, pero había una clara jerarquía: creadores, intermediarios, destructores. El Popol Vuh habla de creadores duales que dialogan entre sí antes de formar al hombre. Esta escena recuerda la conversación divina en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Casualidad? La Trinidad bíblica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una unidad perfecta en diversidad. En los mitos mayas, aunque en forma distorsionada, también aparece la idea de una divinidad múltiple, pero actuante en conjunto. Incluso hay relatos donde uno de los dioses baja a la tierra para experimentar el sufrimiento humano y luego regresa al mundo espiritual. ¿Te recuerda a alguien? Aunque los mayas no conocían al Dios de Israel de manera directa, sus relatos parecen ecos lejanos de verdades eternas. Es posible que lo que sus sacerdotes y sabios interpretaron como politeísmo fuera en realidad el intento de captar, desde su cosmovisión, una verdad fragmentada que una vez fue completa. Los mayas adoraban al sol como a una deidad central. Lo llamaban Quinichahau, símbolo de vida, poder y fertilidad. La luna era madre y guía, las estrellas mensajeras del destino. ¿Pero qué dice la Biblia? En Génesis, Dios creó estos astros para señales, estaciones, días y años. Génesis 1:14. No para ser adorados, sino como instrumentos de su voluntad. Sin embargo,
Con el paso del tiempo, muchos pueblos comenzaron a venerar lo creado en lugar del Creador. Así ocurrió con los descendientes de Cam y también con otros linajes. El sol, la luna y las estrellas pasaron de ser señales a ser divinidades. Los mayas, con su profundo conocimiento astronómico, cayeron en esa trampa, pero quizás sin olvidar por completo su propósito original. La Biblia también utiliza los astros como símbolos proféticos. La estrella de Belén, las señales del Apocalipsis, los eclipses como juicios. Es posible que el pueblo maya, al observar el cielo con tal precisión, estuviera más cerca de comprender los tiempos de Dios de lo que jamás imaginamos. Las pirámides mayas no eran solo estructuras arquitectónicas, eran montes sagrados que conectaban la tierra con el cielo. Cada peldaño, cada ángulo, cada alineación estaba cargada de significado cósmico. Eran centros de rituales, puntos de observación astronómica y, sobre todo, altares para comunicarse con los dioses. En la Biblia, los altares fueron las primeras estructuras levantadas por patriarcas como Noé, Abraham y Jacob. En el monte Moria, Abraham casi sacrifica a Isaac. En el Sinaí, Moisés recibe la ley, montañas, fuego, sacrificio, elementos que también abundan en la cultura maya. Incluso las dimensiones de algunos templos recuerdan las proporciones del tabernáculo o del templo de Salomón. Las pirámides mesoamericanas podrían ser herencia de una arquitectura sagrada transmitida de forma oral o espiritual desde tiempos remotos. Aún distorsionada por siglos de separación, la intención original, conectar cielo y tierra, persistía con fuerza en estas civilizaciones. Sacrificios y redención, sombras antiguas de una promesa eterna. Uno de los aspectos más controversiales de la cultura maya es su práctica de sacrificios humanos. A los ojos modernos resulta bárbaro, pero si lo vemos desde un enfoque bíblico y comparativo, descubrimos algo perturbador, una búsqueda desesperada de redención. Dar la vida por los dioses, derramar sangre para aplacar la ira divina, ese concepto tiene paralelos profundos con el Antiguo Testamento. En las Escrituras, Dios establece el sacrificio como una forma de expiación, pero siempre con un propósito pedagógico: señalar hacia el Mesías. Los mayas entendieron que la vida y la sangre eran preciosas y que tenían un valor espiritual, aunque su comprensión del destinatario estuviera nublada por la idolatría. Estas prácticas, aunque oscuras, revelan que la conciencia del pecado y la necesidad de redención es universal. Incluso separados del Dios verdadero, los pueblos sabían en su interior que la restauración exigía un precio. El rey sacerdote maya. Entre los profetas, reyes y jueces del Antiguo Testamento, los mayas no separaban lo político de lo espiritual. Sus gobernantes eran vistos como mediadores entre el mundo visible e invisible, hombres elegidos no solo por sangre, sino por señales celestiales. Estos reyes sacerdotes llevaban tocados sagrados, hablaban en nombre de los dioses y decidían sobre la vida y la muerte. En la Biblia, Melquisedec aparece como un misterioso rey y sacerdote al mismo tiempo. David, aunque rey, actuaba como profeta. Los jueces de Israel guiaban tanto en la guerra como en la adoración. La combinación de funciones espirituales y de gobierno era parte del diseño divino original para pueblos consagrados. La figura del líder maya, por tanto, no era solo símbolo de poder, era también reflejo distorsionado de una autoridad que, en algún momento del pasado, pudo haber estado en sintonía con la voluntad de Dios. Misterios simbólicos en los códices, revelaciones ocultas en la escritura maya. Los códices mayas, raros, valiosos, casi perdidos, están llenos de símbolos que narran ciclos de tiempo, guerras celestes y transformaciones espirituales. A simple vista, parecen mitología, pero su profundidad sugiere algo más: visiones cifradas de realidades que trascendían lo humano.
Profetas como Daniel, Ezequiel y Juan también usaron visiones para describir lo indescriptible: bestias, tronos, sellos, estrellas cayendo. Eran su forma de traducir lo celestial a imágenes terrenales. Los mayas, sin conocer estos textos, desarrollaron un lenguaje similar para registrar lo que veían más allá del velo. La similitud simbólica entre los códices y las visiones bíblicas sugiere que, en tiempos remotos, existía una sensibilidad espiritual global, fragmentada por la caída y la dispersión, pero aún viva en ciertos pueblos escogidos para guardar memoria. En 2012, millones esperaban el fin del mundo basado en el calendario maya. No hubo destrucción, pero sí un cambio, el inicio de una nueva etapa espiritual, según algunos intérpretes. Para muchos, fue un momento de reflexión colectiva sobre el destino de la humanidad. La Biblia, particularmente en el Apocalipsis, también habla de un final, pero no como un apagón, sino como una transición hacia un nuevo orden eterno. El fin bíblico no es ruina total, sino purificación, juicio y renacimiento. En ese sentido, el cambio de ciclo maya y la visión apocalíptica se entrelazan en su estructura narrativa. Más que una predicción fallida, el 2012 fue una advertencia. Una señal de que la humanidad intuye que el tiempo se agota y que se acerca a un punto de quiebre decisivo. Un eco ancestral del llamado divino a prepararse. El sistema de tiempo maya era tan avanzado que parecía diseñado no solo para medir, sino para profetizar. Su cuenta larga preveía el paso de grandes eras, y cada ciclo tenía un principio, un clímax y un cierre. Para los mayas, el tiempo era una espiral sagrada, no una línea recta. Cada vuelta traía purificación, juicio y renovación. En la Biblia, los tiempos también se dividen en eras. Antes del diluvio, después del éxodo, la era mesiánica y el fin de los tiempos. Las profecías hablan de señales en el cielo, de guerras espirituales, de cosechas finales. Daniel y Juan describen un tiempo sellado, medido por semanas y trompetas. Esta organización espiritual del tiempo tiene una resonancia profunda con los ciclos mayas. Ambas culturas entendían que el tiempo no era simplemente humano, era una herramienta del Creador para ejecutar su voluntad en la historia. Que los mayas compartieran esta visión cíclica del juicio y la redención revela que su sabiduría fue, al menos en parte, un reflejo de una verdad original. Algunos investigadores, historiadores y teólogos alternativos han propuesto que hubo contacto entre pueblos del antiguo mundo, como fenicios, hebreos o egipcios, y las civilizaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de Colón. Inscripciones, estructuras y relatos orales parecen sugerir una conexión que no figura en los libros escolares. En algunos templos mayas hay elementos arquitectónicos y simbólicos que recuerdan al antiguo Egipto y al Medio Oriente. Figuras aladas, serpientes emplumadas, patrones geométricos sagrados. Además, relatos indígenas hablan de hombres de barba blanca que llegaron del mar portando conocimiento celestial. Esta figura se asemeja a Moisés o incluso a ciertos profetas. Aunque la arqueología tradicional descarta estas teorías, la acumulación de coincidencias y detalles no puede ser ignorada. Existe una posibilidad real de que pueblos bíblicos, o descendientes de ellos, hayan cruzado los océanos, sembrando verdades que luego se fusionaron con las culturas locales. Dentro de ciertas tradiciones indígenas se encuentran leyendas sobre visitantes sagrados que enseñaron leyes, construyeron ciudades y desaparecieron prometiendo volver. En el mundo maya, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es una de esas figuras. Se dice que vino del oriente, trajo sabiduría y se opuso a los sacrificios humanos. Luego se marchó por el mar. Algunos investigadores cristianos han visto en esta figura una prefiguración de Cristo o incluso la huella de un misionero hebreo desconocido.
tal vez un navegante, un profeta o un descendiente de los patriarcas que, exiliado o guiado por Dios, cruzó el océano y dejó su mensaje cifrado en símbolos. Aunque la historia lo perdió, la memoria del pueblo lo conservó. Estas historias no deben verse como mitología pura, sino como una forma de registro histórico espiritual. La oralidad de los pueblos antiguos fue su archivo, y en sus palabras aún resuena el eco de encuentros divinamente orquestados. A lo largo del tiempo han surgido teorías que sugieren que Jesucristo pudo haber aparecido en América después de su resurrección. Aunque no hay pruebas bíblicas directas de tal evento, el deseo de algunos pueblos de conectarse con una figura redentora es evidente. El anhelo por un Salvador, un Dios hecho hombre que sufre y libera, está presente en las narrativas mayas y andinas. El concepto de un Dios que muere y resucita, que enseña en parábolas, que ama a los humildes y condena la injusticia, aparece con fuerza en tradiciones que nunca conocieron el cristianismo europeo. Estas similitudes llevaron a algunos a creer que Cristo, como parte de su propósito eterno, también se habría manifestado en otras naciones. Más allá de las evidencias físicas o históricas, lo que importa es que el corazón de los pueblos precolombinos parecía preparado para recibir el mensaje del Evangelio. El suelo estaba abonado espiritualmente y su lenguaje simbólico ya esperaba la semilla de la redención. En muchos templos y artefactos mayas se han hallado cruces, peces, figuras con halos y representaciones de cuerpos celestes que recuerdan símbolos cristianos. La cruz, especialmente, aparece antes de la llegada de los españoles, a veces como símbolo del árbol de la vida, a veces como signo del centro cósmico. Esto ha llevado a múltiples debates. Algunos aseguran que estos símbolos son coincidencias culturales. Otros creen que son la prueba de un contacto antiguo con el mensaje bíblico. Hay teorías que afirman que ciertos grupos misioneros, posiblemente descendientes de los primeros cristianos, llegaron a América mucho antes de que la historia oficial lo acepte. Lo cierto es que los símbolos cristianos resuenan con fuerza en el imaginario espiritual maya. Esto no significa que hayan conocido el Evangelio en su totalidad, pero sí que su cosmovisión estaba abierta a recibirlo, como si ya hubieran sido preparados por siglos de revelaciones fragmentadas. El poder de la narrativa oral, sabiduría transmitida por generaciones. La cultura maya fue, en gran parte, una civilización de tradición oral. Aunque poseían sistemas de escritura sofisticados, fue a través de relatos, cantos y mitos que transmitieron su historia. Los abuelos eran los guardianes de los secretos, los chamanes los intérpretes del pasado y los niños los recipientes del futuro. En las escrituras, la transmisión oral también fue esencial. Durante siglos, los relatos de la creación, el diluvio y los patriarcas fueron compartidos de boca en boca antes de ser escritos. Moisés, por ejemplo, compiló tradiciones antiguas inspiradas por Dios que ya vivían en la memoria colectiva del pueblo hebreo. La fe, en su origen, fue contada junto al fuego y no desde un púlpito. Esta coincidencia en la preservación oral del conocimiento espiritual sugiere una raíz común, un deseo universal de no olvidar lo sagrado. Los mayas, al igual que los antiguos israelitas, sabían que lo más importante no debía ser guardado en piedra, sino en el corazón. La espiritualidad maya actual, prácticas modernas con ecos bíblicos. Aunque muchos creen que los mayas desaparecieron, la verdad es que sus descendientes siguen vivos, especialmente en regiones de México, Guatemala, Belice y Honduras. Su espiritualidad también ha sobrevivido, mezclando costumbres ancestrales con elementos del cristianismo, en una fusión que a veces sorprende por su profundidad. Rituales con fuego, ofrendas de maíz, oración en las montañas, ciclos agrícolas marcados por el cielo.
Todo eso persiste entre las comunidades mayas contemporáneas. Y lo más llamativo es cómo estas prácticas conservan principios que también están en la Biblia: gratitud, humildad ante el Creador, ciclos de siembra y cosecha como reflejo espiritual. Esto demuestra que, a pesar de la distancia cultural y geográfica, la huella divina nunca desapareció del todo. Hay una chispa de revelación que sigue encendida en el corazón del pueblo maya, esperando ser avivada con la luz completa de la verdad bíblica. Conflictos entre paganos y creyentes, batallas ideológicas desde la llegada europea. Con la llegada de los conquistadores y misioneros europeos en el siglo XVI, el mundo espiritual maya se vio sacudido por completo. Los templos fueron destruidos, los códices quemados y las creencias ancestrales etiquetadas como demoníacas. Sin embargo, no todo fue rechazo. Algunos sabios indígenas reconocieron similitudes entre sus creencias y las enseñanzas cristianas. En el otro extremo, muchos evangelizadores no comprendieron el valor espiritual profundo que se escondía en los rituales mayas. Lo que pudo haber sido una integración sabia se convirtió en una imposición violenta. Esto generó una fractura espiritual que aún hoy sigue abierta en muchos pueblos originarios. El conflicto entre cosmovisiones no fue simplemente político o cultural, fue sobre todo una lucha por el alma del pueblo, una lucha que podría haber tenido otro desenlace si ambas partes hubiesen reconocido que, en lo profundo, no eran tan distintas como pensaban. Conversión y resistencia religiosa, historias reales de transformación y legado. A pesar de la violencia colonial, hubo mayas que abrazaron el cristianismo por convicción genuina. Vieron en Jesús no solo al Dios de los conquistadores, sino al sagrado que ya habían vislumbrado en sus propias leyendas. Entendieron la cruz como el árbol cósmico, el sacrificio como el fin de los sacrificios humanos y la resurrección como la renovación del tiempo. En muchas aldeas, los líderes espirituales antiguos se convirtieron en catequistas, mezclando sabiduría ancestral con la fe cristiana. Otros resistieron, guardando sus creencias en secreto, esperando el día en que pudieran expresarlas sin miedo. De ambas posturas surgieron historias de valor, fe y profunda transformación. Estas narrativas muestran que la espiritualidad maya no murió, sino que se reinventó. Lo divino encontró nuevas formas de expresarse, y el mensaje del Evangelio, cuando fue presentado con amor y respeto, floreció en terreno fértil. Mayas en el contexto escatológico moderno. Nuevas señales de un viejo llamado hoy. Algunos teólogos y estudiosos del fin de los tiempos comienzan a mirar hacia América Latina y especialmente hacia los pueblos indígenas como parte de una restauración espiritual global. En los textos proféticos, Dios promete reunir a los esparcidos y levantar a naciones que antes fueron marginadas para que adoren con verdad. Las comunidades mayas, con su profundo sentido del tiempo, su conexión con la tierra y su sensibilidad espiritual, podrían tener un papel crucial en esa restauración. Tal vez no como protagonistas visibles en el escenario mundial, pero sí como guardianes silenciosos de verdades antiguas que vuelven a despertar. En este nuevo tiempo, lo que fue despreciado por siglos podría convertirse en piedra angular. El linaje maya, lejos de estar olvidado, podría ser una llave para entender cómo Dios ha estado hablando a todas las naciones, cada una en su lengua, cada una a su manera. Los profetas del Antiguo Testamento como Isaías y Sofonías hablaron de pueblos lejanos, de más allá de los ríos de Etiopía, de las islas remotas, de naciones que aún no han oído mi fama ni han visto mi gloria. Muchos de estos pasajes han sido interpretados como referencias simbólicas, pero algunos estudiosos los ven como menciones proféticas de continentes aún desconocidos en la época, como América.
Las palabras de estos profetas hablaban de un futuro donde todas las naciones, incluso las más distantes, serían reunidas para adorar al Dios verdadero. Sus descripciones de tierras lejanas, montañas altas y pueblos de lengua desconocida se alinean sorprendentemente con el paisaje y la cultura de América Central. En esta luz, los mayas no serían un caso aislado, sino parte de ese plan profético. Su historia, sus símbolos y su hambre espiritual podrían ser señales de que el Dios de Israel ya estaba tocando corazones al otro lado del mundo mucho antes de que el Evangelio llegara oficialmente. México, tierra de volcanes, desiertos, selvas y culturas ancestrales, ocupa un lugar especial en la historia espiritual del continente. Ha sido cuna de civilizaciones como la maya y la azteca, tierra de mártires cristianos y escenario de movimientos de avivamiento. Su geografía y su alma parecen estar marcadas para propósitos mayores. En muchas profecías modernas, intercesores y líderes espirituales han señalado a México como un punto clave para el despertar espiritual de América Latina. No solo por su tamaño o su población, sino por su historia cargada de símbolos, luchas y resistencias. En sus raíces se encuentra una conexión profunda con lo sagrado, aun si ha sido deformada con el tiempo. El pueblo mexicano, y en especial sus linajes indígenas como los mayas, puede ser parte esencial de una restauración que ya comenzó. Dios no olvidó esta tierra, al contrario, la ha preparado para ser voz y puente en un tiempo donde lo antiguo y lo nuevo se abrazan. Las cruces que aparecen en templos mayas, los patrones geométricos de sus textiles, la orientación precisa de sus ciudades hacia solsticios y equinoccios, todo apunta a una obsesión con el orden, la armonía y la conexión entre cielo y tierra. No eran simples decoraciones, eran mapas espirituales. En la Biblia, el tabernáculo, el templo de Salomón y hasta la Jerusalén celestial del Apocalipsis siguen patrones similares. Medidas exactas, simbolismo cósmico, ubicación alineada con eventos astronómicos. Estas coincidencias sugieren que distintas culturas podrían haber recibido o preservado fragmentos del mismo conocimiento celestial. En los mayas, esa herencia permanece visible, no como una copia consciente de la Biblia, sino como una huella que el Creador dejó en cada civilización que alguna vez lo buscó con sinceridad, aun cuando la revelación completa les fuera desconocida. Al cruzar la historia de los mayas con la Biblia, se abre un horizonte nuevo. Ya no se trata solo de pueblos distantes en el tiempo, sino de piezas que encajan en un plan divino más amplio. Lo que parecía ajeno al texto sagrado, ahora resuena con fuerza en sus pasajes proféticos, en sus genealogías y en sus visiones. La Biblia no es un libro limitado al Medio Oriente, es un relato universal que ha dejado huellas en todas las culturas, incluso en aquellas que fueron etiquetadas como paganas. Al entender esto, no solo ampliamos nuestra visión bíblica, sino que también restauramos la dignidad espiritual de pueblos que fueron despreciados. Cada cultura que busca la luz está, de algún modo, respondiendo al llamado del Creador. Y los mayas, con su profundo sentido del tiempo, del orden cósmico y de la divinidad, estaban mucho más cerca de esa luz de lo que se nos enseñó. Después de este viaje, algo dentro de ti ha cambiado. Las ruinas mayas ya no son solo piedras antiguas. Las historias bíblicas ya no son relatos aislados. Todo está conectado. Y ese vínculo, que fue ignorado por siglos, ahora está frente a tus ojos con claridad. Este no es el final, sino el comienzo de una nueva forma de ver la historia, la fe y la identidad. Porque si los mayas fueron parte del plan de Dios, entonces todas las culturas lo son. Y eso significa que tú también lo eres. Eres parte de un legado más antiguo y más glorioso de lo que imaginaste. Si esta verdad tocó tu espíritu, compártela. No la guardes solo para ti.
deja tu comentario, suscríbete y prepárate, porque aún hay más revelaciones por venir. La historia bíblica no ha terminado, está viva, y tú estás dentro de ella. Los orígenes de los mayas, aztecas e incas han intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Estas civilizaciones antiguas, con sus sociedades complejas y avances notables, han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿de dónde procedían estos pueblos? ¿Cómo se desarrollaron en regiones tan diferentes, pero a la vez tan interconectadas por sus logros culturales? En este video, examinaremos distintas perspectivas sobre los orígenes de los mayas, aztecas e incas, incluyendo narrativas bíblicas y evidencia genética. Analizaremos las historias, leyendas e investigaciones que han alimentado este debate a lo largo del tiempo. Nuestro objetivo es identificar vínculos entre las culturas mesoamericanas y los relatos antiguos encontrados en la Biblia. Algunos creen que la Biblia ofrece pistas sobre estos pueblos. Según ciertos intérpretes, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo, y de ellos nacieron las diversas culturas. Los estudios genéticos también sugieren que los pueblos indígenas de América tienen raíces asiáticas, lo que indica una posible migración desde Asia a través del estrecho de Bering. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio, donde exploraremos las posibles conexiones entre estas civilizaciones y sus orígenes bíblicos. Esta es una historia de migraciones, adaptaciones y logros asombrosos que no querrás perderte. Comparte este video con alguien que aprecias. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra de nuestro Señor a la mayor cantidad de personas posible. Te aseguramos que no te arrepentirás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran las civilizaciones de los mayas, aztecas e incas? Estos pueblos precolombinos no solo construyeron ciudades impresionantes y desarrollaron sistemas de escritura complejos, sino que también dejaron un legado cultural que aún perdura. Cada uno de estos grupos tenía su propia identidad y tradiciones que se remontan a miles de años. Los mayas, por ejemplo, son conocidos por su avanzado conocimiento en astronomía y matemáticas. Sus ciudades-estado, como Tikal y Palenque, eran centros de poder y cultura. Los aztecas, por su parte, dominaron el centro de México con su capital, Tenochtitlán, una ciudad tan impresionante que asombró a los conquistadores españoles. Los incas, en cambio, se destacaron por su vasta red de caminos y su capacidad de organización en el imperio más grande de Sudamérica. Aunque estas civilizaciones tenían diferencias significativas, compartían ciertos rasgos comunes, como una profunda conexión con la naturaleza y la creencia en deidades poderosas. Los mayas, por ejemplo, veneraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, mientras que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Los incas, por su parte, honraban a Inti, el dios del sol, y consideraban al Sapa Inca, su emperador, como su descendiente directo. Explorar estas culturas es como hacer un viaje en el tiempo a una época donde la naturaleza, la religión y la sociedad estaban profundamente entrelazadas. A través de sus ruinas, escritos y leyendas, podemos descubrir un mundo lleno de misterio y grandeza. Las civilizaciones precolombinas de los mayas, aztecas e incas representan un tapiz de tradiciones y conocimientos que se desarrollaron de manera independiente al viejo mundo. Antes de la llegada de los europeos, estas culturas ya habían logrado avances notables en varias áreas, desde la arquitectura hasta la astronomía. Los mayas, establecidos en Mesoamérica, construyeron pirámides impresionantes y desarrollaron un calendario preciso basado en sus observaciones astronómicas.
Sus ciudades, como Chichén Itzá y Copán, eran centros de poder político y religioso donde se realizaban rituales complejos para honrar a los dioses y asegurar la prosperidad de su pueblo. En el centro de México, los aztecas se destacaron como una fuerza dominante durante el período posclásico. Tenochtitlán, su capital, se ubicaba en una isla en el lago Texcoco y era conocida por su tamaño y sofisticación. La ciudad estaba conectada por calzadas y canales, y su mercado de Tlatelolco era uno de los más grandes y diversos de la región. Más al sur, en los Andes, los incas construyeron un vasto y bien organizado imperio. Su red de caminos, conocida como el Capacñán, conectaba las diferentes regiones del imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Machu Picchu, la ciudadela inca más famosa, es un testimonio de su habilidad en la ingeniería y su profundo conocimiento del entorno natural. Estas culturas, aunque geográficamente distantes, compartían una visión del mundo en la que la religión y la naturaleza desempeñaban roles fundamentales. Sus logros perduran en la historia como ejemplos de ingenio y adaptación humana. Para algunos, la Biblia ofrece una explicación sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Según la Biblia, después del diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron por todo el mundo. Uno de los nietos de Noé, Jafet, es considerado el antepasado de muchos pueblos asiáticos y europeos. Se dice que sus descendientes se trasladaron a diferentes regiones, llevando consigo sus culturas y tradiciones. Génesis 10:2-5 menciona a los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Algunos estudiosos sugieren que estos nombres podrían estar relacionados con las migraciones hacia Asia y eventualmente hacia América. La teoría de la dispersión de los descendientes de Noé ha sido objeto de muchas interpretaciones y debates. Algunos creen que las migraciones hacia América pudieron haber ocurrido a través del estrecho de Bering, una teoría apoyada por evidencia genética que muestra similitudes entre los pueblos indígenas de América y las poblaciones asiáticas. Esta migración habría permitido que las culturas mesoamericanas y andinas desarrollaran sus propias identidades únicas mientras mantenían ciertas características comunes con sus ancestros asiáticos. En cuanto a los mayas, su conexión con la naturaleza era evidente en su arquitectura y en su calendario, el cual estaba profundamente ligado a los ciclos astronómicos. Los templos mayas, construidos en alineación con eventos celestiales, reflejan una comprensión avanzada del cosmos. Además, sus prácticas agrícolas, como la técnica de tala y quema, demuestran una adaptación inteligente a su entorno, asegurando la sostenibilidad de sus recursos naturales. Los aztecas, por su parte, tenían una visión del mundo que integraba lo divino con lo cotidiano. Su capital, Tenochtitlán, no solo era un centro político, sino también un lugar de significación religiosa. La ciudad estaba diseñada con una serie de templos y pirámides dedicadas a sus dioses, mostrando cómo la religión estaba entrelazada con la vida diaria. Las prácticas rituales, que incluían sacrificios humanos, eran vistas como esenciales para mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad de su civilización. En los Andes, los incas demostraron un nivel impresionante de organización y planificación en sus ciudades y redes de caminos. La agricultura en terrazas y la creación de complejos sistemas de irrigación permitieron a los incas cultivar en terrenos difíciles y mantener una producción de alimentos constante. Sus creencias religiosas también estaban profundamente conectadas con la naturaleza.
con Inti, el dios del sol, jugando un papel central en su cosmología. Machu Picchu es un ejemplo icónico de su habilidad para armonizar la construcción con el entorno natural. A medida que investigamos más sobre estas culturas, es evidente que su comprensión del mundo estaba profundamente arraigada en una relación simbiótica con la naturaleza y una rica vida espiritual. Estas civilizaciones no solo alcanzaron grandes avances tecnológicos y arquitectónicos, sino que también desarrollaron sistemas de creencias que integraban todos los aspectos de su existencia. La Biblia, con sus relatos de dispersión y migración, ofrece una perspectiva que puede complementar las teorías científicas sobre los orígenes de estas culturas. Las narraciones bíblicas proporcionan un marco que algunas personas utilizan para entender las conexiones entre diferentes grupos humanos y su desarrollo a lo largo de la historia. La exploración de los orígenes de los mayas, aztecas e incas no solo enriquece nuestro conocimiento de la historia antigua, sino que también nos recuerda la capacidad humana para adaptarse y prosperar en diversos entornos. La mezcla de evidencia bíblica, genética e histórica nos brinda una visión más completa y multifacética de nuestro pasado compartido. Esta comprensión puede inspirarnos a valorar y preservar las ricas tradiciones culturales y los legados que estas grandes civilizaciones nos han dejado. La teoría de la migración desde Asia a través del estrecho de Bering es respaldada por estudios genéticos que indican que los pueblos indígenas de América tienen ancestros comunes con las poblaciones de Siberia y Mongolia. Esta conexión genética apoya la idea de que los mayas, aztecas e incas tienen raíces asiáticas, lo que podría estar alineado con las narrativas bíblicas de dispersión postdiluviana. Estas conexiones sugieren una fascinante intersección entre la ciencia moderna y las antiguas escrituras. La historia de las migraciones humanas es un testimonio de la capacidad de adaptación y resiliencia de nuestros ancestros, quienes, movidos por diversas circunstancias, lograron establecer civilizaciones en nuevos y desafiantes entornos. La evidencia histórica sugiere que América precolombina fue el hogar de civilizaciones altamente desarrolladas mucho antes de la llegada de los europeos. Los arqueólogos han descubierto numerosas ciudades, templos y artefactos que revelan el alto nivel de sofisticación alcanzado por los mayas, aztecas e incas. Las ruinas de antiguas ciudades mayas como Tikal y Uxmal reflejan una planificación urbana sofisticada y un conocimiento avanzado de la astronomía. Los jeroglíficos mayas, esculpidos en piedra y registrados en códices, representan uno de los sistemas de escritura más completos del Nuevo Mundo. Estos textos brindan información valiosa sobre su historia, religión y ciencia. En cuanto a los aztecas, su historia está documentada tanto en códices como en relatos de cronistas españoles. Estos registros detallan la magnificencia de Tenochtitlán, con sus templos y palacios, y describen los rituales y costumbres de este pueblo guerrero. La conquista de los aztecas por Hernán Cortés en 1521 es uno de los eventos más importantes de la historia precolombina, marcando el inicio de la colonización española. Por su parte, los incas no dejaron un sistema de escritura similar al de los mayas o aztecas, pero su historia se ha preservado a través de relatos orales y crónicas escritas por los españoles. La arqueología ha descubierto ciudades como Machu Picchu y Sacsayhuamán, que muestran la habilidad de los incas en la construcción y su capacidad para dominar el desafiante terreno andino. Estas evidencias históricas nos permiten apreciar la riqueza y diversidad de las civilizaciones precolombinas.
A través de sus restos arqueológicos podemos entender mejor cómo vivieron, qué valoraban y cómo lograron crear sociedades complejas y duraderas. La genética moderna ha proporcionado información crucial sobre los orígenes de los pueblos indígenas de América. Los estudios genéticos han demostrado que hay una clara conexión entre las poblaciones indígenas americanas y las de Asia, particularmente de Siberia y Mongolia. Estas investigaciones sugieren que un grupo de personas cruzó el estrecho de Bering durante la última era glacial, cuando un puente terrestre conectaba Asia y América del Norte. El análisis del ADN mitocondrial, que se hereda exclusivamente de la madre, ha revelado que las secuencias genéticas de los pueblos indígenas de América tienen similitudes significativas con las de ciertas poblaciones asiáticas. Esto respalda la teoría de la migración a través del estrecho de Bering, que se habría producido hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años. Esta migración fue el comienzo de una vasta dispersión que eventualmente llevó a la colonización de todo el continente americano. Además, estudios genéticos recientes han identificado marcadores específicos en el cromosoma Y, que se hereda por línea paterna, mostrando una conexión entre los nativos americanos y los pueblos del noreste de Asia. Estos hallazgos no solo confirman la migración inicial, sino que también sugieren múltiples olas de migración que podrían haber traído diferentes grupos a América en distintos momentos de la prehistoria. La genética también nos permite comprender mejor las interacciones y mezclas entre diferentes grupos indígenas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el análisis de ADN antiguo ha revelado que algunas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas, tuvieron contactos genéticos con otros pueblos de América del Sur.